Masejet Menachot, Daf Membet Amudalef 42a, 9 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Tanu Rabbanan, Hetila la Keren o a la Gedil Kesherá, Rabbi Eliezer Ben Yaakov Posel Bishtehem. Keman Azlaha de Amar Rav Gidel Amar Rav Tzitzit, Tzricha Sheteen Notefet a la Keren, Shenemar Kanfe Bigdehem, Keman que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yohanan, Vetzarich Sheyarchik Melo Kesher Gudal. ואי צריך דרב פפא ואי צריך דרב יעקב. דהים מדרב פפא ואמינא תוך 3 דלא ירחק רצפה וכמה דמקרב מעלה. אי צריך דרב יעקב. ואי מדרב יעקב ואמינא מלא קשר גודל דלא לקרב רצפה וכמה דרחק מעלה. צריכה. רב ורב סמא ויד וכמה דרב אשה. חזיר רב סמא לקרן דגלי רבינה דסר. ובצר מלא קשר גודל אמר לה. לא סבר למר להד רבי יעקב אמר לה בשעת עשייה יתמר. Ixif, amarle Rabashé, lotat kiflach, had minayu ketre di dan. La Gemara trae una baraita y nos dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que coloca los tzitziot? ¿Qué es tzitziot? Las fimias, los hilos, en la puntita de la prenda, o lo coloca sobre el borde, sobre el bordado. ¿Sí? Cada prenda tiene un bordecito para que no se deshaga. ¿Sí? Según Tanakama está kasher. Según Rabbi Eliezer Ben Yaakov está pasul. No puede colocarlo tan en el extremo, hay que colocarlo más hacia adentro. Dice la Gemara, como quién va a la opinión de Rav Gidel en el nombre de Rav, que dice que el tzitzit es importante cuando colocas en la esquina, que los hilos cuelguen sobre la esquina, o sea que hay que colocarlo el huequito más adentro para que cuelgue sobre la esquina los hilos. Basamos en el pasuk Bamidbar 15:38 al Kanfe Bigdehem, como quién va, como la opinión de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, que si lo colocas muy en la esquinita está pasul. Ahorita la Gemara nos explica qué tan lejos tiene que estar de la esquinita. ¿Sí? ¿Qué tan lejos tiene que estar de la esquinita para que esté kasher? Mencionamos que si está en la esquinita según Tanaka Mash kasher y según Rabbi Eliezer Ben Yaakov pasul. ¿Qué tan lejos tiene que estar? Dice Rabbi Yaakov en nombre de Rabbi Yohanan, es importante que aleje el tzitzit del extremo de los bordes de la prenda. ¿Cuánto? Melo kesher gudal. ¿Qué es melo kesher gudal? Pulgar, muy bien, pero ¿qué? La uña hasta el primer, ¿qué? La primera falange. Articulación. Todo esto, lo mides así. No puede, vamos a decir que aquí, vamos a agarrar esto como ayer hicimos. Vamos a decir que esta es la prenda, ¿sí? Esta es la esquina, ¿verdad? Aquí está más bonita. Si esta es la esquina aquí, ¿sí? No lo puede poner aquí, sino tienes que alejarlo, ¿qué? Un gutal aquí. ¿Ok? ¿Se recuerdan? Así dice Rabbi Yaakov en nombre de Rabbi Yohanan, ¿sí? Si se recuerdan, en la clase anterior, en Daf Aleph Amud Bet 41b, mencionamos que Rapapá dijo que es importante que uno no coloque los tzitzit no más de 3 dedos, ¿recuerdan? ¿Sí? Y Rabbi Yaakov aquí nos está diciendo cuánto es lo mínimo, ¿sí? Se necesitan las 2 alajot. Porque si nada más te hubiese dicho la alajá de Rapapá, que el máximo es 3 dedos, hubiese dicho, mira, es importante que no lo pongas muy lejos. Y tienes que colocarlo cerca. Entonces, lo más cerca posible, mejor. Entonces, cerquita hubiese estado bien. Por eso necesito Rabbi Yaakov para decirte, no tan cerquita. Tiene que ser por lo menos Melo Kesher Gudal. Y por otro lado, si hubiese dicho nada más Rabbi Yaakov, hubiese dicho Melo Kesher Gudal, tiene que estar lejos. O sea, no puede ser muy cerquita, sino por lo menos un pulgar. Y mientras más lejos, mejor. Por eso necesito Rabbi Papá. Máximo 3 dedos. Le van a mostrar una historia al respecto. Ravina y Rav Sama, ambos estaban enfrente de Rabashé. ¿Quién otra vez? Ravina y Rav Sama estaban sentados ambos enfrente de Rabashé. Y Rav Sama ve que el hueco en el cual colocaron los tzitziot de la prenda de Ravina, ¿sí? Estaba rasgado. Estaba rasgado el huequito, que estaba en la esquina, en un lugar correcto lo pusieron bien, ¿sí? Por encima de un gudal, por dentro de 3 dedos, lo pusieron bien, pero estaba rasgado. Y como estaba rasgado, ¿qué pasó? El huequito estaba más ahorita que, como se rasgó, el huequito estaba más cerca al borde, ¿sí? Entonces vino Rav Sama y le dice a Rabina, ¿acaso tú no estás de acuerdo con lo que dice Rabbi Yaakov en nombre de Rabbi Yohanan, que tiene que tener un mínimo de Melo Kesher Gudal? Sí, le responde Rabina, no, todo eso es un principio, de un principio tiene que estar así. Pero si un principio estaba bien y después se rasgó, ahí no hay problema y sigue siendo kasher y no es necesario arreglarlo. Y Rav Sama, por esta respuesta de Rabina, que fue una buena respuesta, fue una diferencia buena que hizo, esta respuesta de Rabina, por eso Rav Sama se avergonzó, porque él le había preguntado y le respondió y se avergonzó. Le dice Rabashé a Rav Sama, no te avergüences, eso es normal que Rabina sea así de bueno, porque Rabina vivía en ¿dónde? En Eretz Israel. Y uno de Eretz Israel equivale a 2 de nosotros. ¿Por qué? Porque Avira de Eretz Israel, Machkima, el Avir, ¿qué es el Avir? El aire. El aire de Eretz Israel da sabiduría. Sí, bueno, seguimos, Rabotay.
Rabajá bar Yaakov Rami Arba, Veayifleu Meaf, Umay Leu Beglima, Veavikleu Meivak, Casabar Bain Antemania Beglima, Kejid de Leve, Gadil Gedilim Incompatil. Rabimia Midifti Rabi Temania, de Inu Shitzar, Velo Avikleu, Marbre de Rabina, Avikedidan. La hermana nos dice cómo se colocan los tzitziot. Nos trae tres opiniones. La tercera es la que nosotros acostumbramos, pero las primeras dos son diferentes. La primera es Rabajá bar Yaakov. Él dice, él agarraba 4 hilos y colocaba esos 4 hilos en cada esquina. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hacía? Y escuché cómo. No metía los 4 en el hueco, sino agarraba los 4 y los doblaba en 2. Así que tiene ahorita, por un lado tiene que, antes de meterlo, por un lado tiene que 8 hilos y por otro lado tiene el pliegue. El pliegue lo metía por el hueco, de tal forma que ahorita de un lado del hueco tengo que el pliegue y por el otro lado tengo que 8. O sea que metió por el hueco 4, pero ya dobladas, o sea que metió por el hueco ¿cuántas? 8. ¿Ok? Así hacía ¿quién? Así hacía Rabajá bar Yaakov. Y después, ¿cómo hacía para hacer el nudo? Agarraba las 8 hilitos del extremo que estaba suelto y lo metía dentro de esa lula, dentro de ese eje que se formaba. ¿Sí? Como estaba el pliegue, lo metía entre el pliegue, ahí está entre el pliegue, y así lo amarraba y así lo hacía. ¿Sí? ¿Por qué Rabajá bar Yaakov así hacía? Porque él opina que sabemos que la Torah, ¿dónde se aprende que hay que colocar 4 hilos? Gedil es trenza. ¿Cómo hace una trenza? Mínimo 2. Pero no dice Gedil en singular. Dice Gedilim, 2 trenzas. ¿Mínimo qué? 4. 4 hilos, 2 trenzas que son 4 hilos. Y 4 que son al final ¿qué? 8, porque se dividen en 2. Pero él opina que los 8 tienen que entrar por el hueco. ¿Cómo hago para que entren 8 por el hueco? A través de doblarlo. Sí. Así opina Rabajá bar Yaakov. Rabbi Irmiyá dice, no, son 8 hilos. 8 hilos completicos, no doblados. 8 hilos que metes por el hueco, suelto, no doblado, que son, eventualmente se vuelven ¿cuántos hilos? 16. Y no hace un nudo de anibá, de ese hijito así, sino un nudo que es el kayamá, un nudo como debe ser, nudo sobre nudo. Tercera manera, Marbre de Rabiná hace como nosotros hacemos, que son 4 hilos, que los mete por el hueco y se convierten después en 8 y hace nudos de Keshesh el Kayema. Seguimos. En Nachman Ashkehele Rabada Bar Rami Jute Bekamevarech la Asot Tzitzit Amarle Mai Tzitzi Shamana Achi Amarrav Tzitzit En Tzricha Beracha. Kinach Nafshe de Rabuna al Rav Hasda Lemirma de Rabba de Rav. ומאמר רב ציצית אין צריך ברכה, ואמר רב יהודה אמר רב, מנין לציצית ועובד כוכבים שהיא פסולה, שנאמר, דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית, בני ישראל יעשו ולא עובדי כוכבים יעשו. והמאי רומיה, אמר רב יוסף, כסבר רב חסדה, כל מצווה שכשרה בעובד כוכבים, בישראל אין צריך לברך. כל מצווה שפסולה בעובד כוכבים, בישראל צריך לברך. Ok, escuchen bien esto, Rapotay. Esto es un tema interesante. Rav Nachman se encontró aquí a Rav Ada bar Ahava, que estaba colocando sus tzitziot ¿en dónde? En la prenda, en el huequito de la prenda. Y al colocarlo, no al colocarse el tzitzit, sino al colocar, al introducir los hilos en el hueco, dijo la bendición, ¿quién? Otra vez, Rav Nachman se encontró a Rav Ada bar Ahava, que estaba introduciendo sus hilos, y vio a Rav Nachman que al introducir Rav Ada bar Ahava los hilos, dijo una verajá, ¿qué verajá? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu bemitzvotav vetzivanu la'asot tzitzit. ¿Sí? Le dice Rav Nachman a Rav Ada bar Ahava de forma burlona, burlándose de él. Dice, ¿qué tzitzi escuché? ¿Qué tzitzit escuché? No me cuadra. Si Rav dice que la colocación de los tzitziot en la prenda no requieren verajá, que así básicamente le está diciendo ¿quién? Rav Nachman, de forma de burlar, se le discute le reprocha a Rav Ada bar Ahava. Y basándose en Rav, que dice que cuando uno hace tzitzit, no se necesita decir verajá. Entonces, ¿recordamos los personajes o no? Rav Ada bar Ahava estaba colocando los tzitzit y dijo verajá. Rav Nachman le dijo, ¿qué tzitzit estoy escuchando yo aquí de la azot? ¿Qué verajá estoy escuchando? Si Rav dijo que no se dice verajá. Perfecto. Bien, la Guimara nos comenta. Cuando fallece Rabuna, Rav Hasda, ¿sí?, entró al Bet Midrash. ¿Sí? Cuando fallece Rabuna, otro personaje. Rav Hasda entra al Bet Midrash y pregunta una contradicción entre dos enseñanzas de Rav. Por un lado, en el Rav anterior mencionamos que Rav Nachman dijo que en nombre de Rav, que un tzitzit, al hacerlo, cuando digo hacerlo, es colocarle en las finas, no requiere verajá. Pero por otro lado, hay una segunda enseñanza de Rav que dice Rav Yudá en nombre de Rav, o sea, dice Rav
Rabbi Yehuda nombre de Rab, ¿sí? ¿Cómo sabemos? Escuchen bien esto. Que un tzitzit que fue hecho por un idólatra está pasul. Dice Rab, porque hay un pasuk en Bamidbar 15:38. Daber el Bene Israel ve'asu lahem tzitzit. ¿Qué es Daber el Bene Israel ve'asu? El único que puede hacer el tzitzit, realizar el tzitzit, introducir las fimias es Bene Israel. Y un idólatra no puede. Y por esto que Rab dice, seguro no puede ser que haya una verajá sobre el tzitzit. ¿Qué tiene que ver? Se pregunta la Maravai Mayrumia, no entiendo qué tiene que ver una con otra. Dice Rabbi Yosef, te voy a explicar qué tiene que ver una con otra. O sea, ¿qué tiene que ver el hecho que un idólatra no puede hacer con el hecho de que no hay verajá? Dice Rabbi Yosef, te voy a explicar. Rav Hasda, que hizo esta contradicción, él opina la siguiente regla, que vamos a ver si es verdad después, pero él opina la siguiente regla. Toda mitzvah que se pueda, todo precepto que se pueda hacer ¿por quién? Por un idólatra, ¿sí? Y no requiere únicamente ¿a qué? A un Israel. Pues cuando lo hace el Israel no es necesario que haga la verajá, porque no es Ashrekit de Shanu be mitzvotav, porque lo puede hacer el idólatra. Pero por otro lado, una mitzvah que no la puede hacer el idólatra, sino nada más que un Israel, ahí sí hay que decir que verajá. Y por lo tanto, Rav Hasda dice, el hecho que el Rabbi Yehuda nombre de Rab en la segunda enseñanza me dice que un idólatra no puede hacer el tzitzit, o sea, que solo lo puede introducir ¿quién? Un Israel, pues significa, según esta regla, que cuando un idólatra no puede, solo un Israel, significa que hay que decir que verajá, y eso contradice la primera enseñanza de Rab, que dice que no hay que decir verajá, esa es la contradicción. Así explica Rabbi Yosef. Y la primera pregunta sobre esta explicación de Rabbi Yosef, ¿Klalau? Varemilad Ekshrabe Obed Kochavim de Tania. Ishen barrofe Israel. ויש ברופא ארמאי ורופא קוטי, ימול ארמאי ועל ימול קוטי דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר קוטי ולא ארמאי. ובישראל צריך לברך דאמר מור, המל אומר ברוך אשר כי ישון הצעת ציוונו על המילה. ¿Sí? מי דהו טעמה? אלא לרב. רב מפסל פסיל, דאיתמר מניין למילה ועוד כוכבים שפסולה. דרו בר פפא משמי דרב אמר, ואתה את בריתי תשמור. רבי יוחנן אמר, הימול אימול, הmal yamul. Dice la Gemara, no me cuadra esta regla que dijo Rabbi Yosef. La explicación de Rabbi Yosef está basada en un klal. ¿Cuál es el klal? Cualquier mitzvah que la pueda hacer no solo un Israel, sino también un idólatra, pues cuando la hace un Israel no hace falta decir la verajá. Por otro lado, una mitzvah que no la puede hacer un idólatra, sino nada más que un Israel, ahí sí hay que decir que verajá. Así explicó Rabbi Yosef la regla. Esta no me cuadra. Milá, Brit Milá. ¿Lo puede hacer también quién? Un idólatra. Sí, mientras que lo haga el Ishma. ¿Sí? Y está escrito en la Baraita que una ciudad que no hay un Israel, un Moel Mumje en la ciudad, Moel Mumje Israel que lo haga, y hay en la ciudad en vez un doctor aramay idólatra o un rofe kuti, ¿qué es kuti? Los que Gerearayot, demás lo que es Gerearayot o Gereemet, aquí está Baraita hace una opinión que es Gereemet, y la conversión sirve solo que después hacen, siendo Yehudim, se recayó, entonces son judíos. Entonces, según la opinión que es Gereemet, son judíos, solo que hacían abodá zará. Es una ciudad que no tiene, dice la Baraita, una ciudad que no tiene un Moel Israel, sino tiene o un Moel, o sea, un doctor idólatra, o un Kuti, según la opinión que es Gereemet, pero que es idólatra. ¿Qué hacemos? Mahloket. Según Rabbi Meir, que mejor haga que el idólatra y no el Kuti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el idólatra no tiene el concepto de Milá. Cuando lo haga, seguro lo va a hacer Lishma, con intención de la circuncisión de la Milá de los Yehudim. A diferencia del Kuti, que sí tiene concepto de Milá. Se puede hacer que lo haga con intención de la bodazara que ellos hacen, de Nargerizim, de la paloma esa que tenía. ¿Sí? Entonces, por eso mejor, según Rabbi Meir, que lo haga ¿quién? El idólatra y no el Kuti. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice al revés, el Kuti y no el aramay. Claro. En Masechet Abodazara, la Gemara concluye ya y dice que la versión es al revés en las opiniones. Pero de todas formas, ahí se está claro que también todo esto es lejatejilá. Si Rabbi Meir está claro que cuando Rabbi Meir, según esta versión que cambia, o según esta, o según la que tenemos presente Rabbi Yehuda, que prohíbe que lo haga un aramay, es un lejatejilá. Pero Bediabat, si lo hizo un aramay, si lo hizo un idólatra, también según esa opinión está kasher. O sea, según todos, Bediabat está kasher. Y aún así, entonces cuando lo hace un idólatra está kasher. Entonces, si, según la regla debería ser cuando lo puede hacer un idólatra, no tiene que decir verajá. Y aún así sabemos que cuando lo hace un Israel, que dice antes de hacer la milá, verajá, shekes no se van a la milá. Se no cuadra. Responde la Gemara, no. Toda esta pregunta
¿sí? De Rav Hasda es una pregunta. Toda la explicación de Rav Yosef es para explicar la contradicción de Rav Hasda, la contradicción entre quién y quién, entre Rav. Y Rav opina como la opinión de que un idólatra no puede hacer una milá. Como dice, como está escrito, que Daru Bar Papá en nombre de Rav dice, Veata et beriti tishmor, ataves darja jareja ledorotam. De ahí aprendemos que ¿qué? Que únicamente el que hace la circuncisión como tú, o sea, como así le dice a Abraham, ahí es cuando Hashem le dice a Abraham, ¿sí? Veata et beriti tishmor, ataves darja jareja ledorotam. Únicamente los que hacen circuncisión, ellos pueden circuncidar a otros. Pero los que no tienen circuncisión y otras no pueden. Entonces, esto lo dice ¿quién? Daru Bar Papá en nombre de Rav. Sabemos que Rav efectivamente dice que el idólatra está pasul. Hay otra fuente para esto, la dice Rabbi Yohanan. Dice Hamal y Mol. ¿Qué es Hamal y Mol? Perdón, Himol y Mol. ¿Qué es Himol y Mol? Hamal y Amul. El que tiene circuncisión puede circuncidar, el que no, no. Pero según estas ambas, que una de ellas es Rapapá en nombre de Rav, dice que está pasul. Entonces, como está pasul, efectivamente cuadra la idea que dijimos de la opinión de Rapapá, que ya que está pasul, por eso es que un Israel tiene que decir la Peraján. Se cuadra ese clal. Dice la demanda todavía. Sukkah mesayelet filin havetiute. הרי סוכת כשרה ועובד כהנים, דתניא סוכה ועובד כהנים וסוכת נשים, סוכת בהמה, סוכת כהנים וסוכת מכל מקום כשרה, ובלבד שתהיה מסוככת, כהלכתה. ובישראל אין צריך לברך את דתניא העושה סוכה לעצמו, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, בא לשב בה, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהגיע שנה ציוונו, לשב בסוכה, ואילו לעשות סוכה לא מברך. pero tefilín tiufte. Para tefilín de psulos dos cojavin, dan el bihaina bele de raba, mi pashrania, sever toda tefilín mesos de katan sedoki, kutio vet cojavin evet disha, de katan mumar pesulim, shenemar ukshartam uchtartam, koshishno bekshira, ishno bektiva, kosheno bekshira, eno bektiva, o Israel, en tzarich levarech, de shalach rabbi Chia bele de rabuna, mishme de rabbi Yohanan, al tefilín, shel yadomer, baruch hashem kishna tzivanu, lehaniach tefilín. al tefilín של ראש אומר, ברוך השם כישרנו ציוונו על מצוות תפילין, ואילו לעשות תפילין לא מברך. Expliquemos esta parte. Dice la Gemara, tengo una prueba de Sukkah a favor de la regla de Rabbi Yosef. Otra vez, ¿cuál es la regla de Rabbi Yosef? Repitamos, que cuando lo puede hacer un idólatra no hay verajá. Y si solo lo puede hacer un Israel a mitzvah, sí hay verajá. Tengo una prueba a favor, dice la Gemara, de Sukkah, pero tengo una pregunta contundente para tumbar a Rabbi Yosef de tefilín. Y por ende va a quedar, ¿qué? Tumbado, aplazado. ¿Cuál es la prueba de Sukkah? Sukkah está escrito que la puede hacer un idólatra. Está escrito en la varita, una Sukkah que le hizo un idólatra, o una Sukkah que le hizo una mujer, o una Sukkah que le hizo un animal, o una Sukkah que le hizo un kutí, o cualquier Sukkah inferior a estas, está que, kasher, con una sola condición. Shetee mesukechet kehilchata. O sea, que el skach sea puesto como debe ser. ¿Qué significa como debe ser? Que sea leshem tzel y no leshem tziná. O sea, que se ponga con intención de dar sombra y no de... un segundo. Sí, o sea, para dar sombra y no para ocultar lo que hay abajo. No para si una división, una pared que uno tiene en su casa es para ocultar, atzna, ¿sí? Entonces, que el skach se ponga leshem tzel, no leshem atzna, ¿sí? Ok, esa es la única condición. Y por otro lado, entonces aquí lo puede hacer, sabemos que una de las personas que puede hacer la sukkah, ¿quién es? Idólatra. Y aún así, un Israel que hace una sukkah no es necesario que haga la verajá. Como está escrito en la baraita, una persona que hace una sukkah para él puede decir sheheyanu, ¿sí? Y una persona que se va a sentar en la fiesta dice le sheba sukkah. Pero nunca dice que cuando hace la sukkah dice la asot sukkah. Sabemos que cuadra perfectamente. Que ya que la puede hacer un idólatra, y no solamente en Israel, pues no va a aplicar en ese caso verajá por la asía. Entonces aquí tenemos una prueba. Pero por otro lado, tenemos una contradicción en contra de la explicación de Rabbi Yosef ben Hasda de tefilín. ¿Por qué? Está escrito en tefilín que si lo hace un idólatra, está que, si lo escribe un idólatra, está, cuando digo hacer, me refiero, hay mucha parte que se hace, me refiero a la escritura. Si lo hace un idólatra, ¿qué? Pasul. ¿Sí? ¿Dónde vemos? Rabbi Haina de Raba. Mi parshanía dice en la baraita, un sefer Torah, tefilín, mezuzot, que la escribió un tzedoki, seduceo, un kutí, un idólatra, o un esclavo kenanita, o una mujer, o un katán, un menor, o un Israel mumar, que es mumar, renegado, ¿sí? En todos esos casos el tefilín está... El tefilín sefer Torah, el tefilín mezuzot está ¿qué? Pasul. ¿Por qué? ¿Dónde lo aprendemos? Ukshartam uchtavtam. Solo aquel que está obligado, ¿sí? Ukshartam uchtavtam. Ukshartam tefilín y uchtavtam, ¿qué es? La escritura. Decimos, todo aquel que está obligado en mitzvah tefilín y cree en ella, él es el que puede uchtavtam. Él es el que puede ¿qué? Escribir. Todo aquel que no está obligado en ponerse tefilín o no cree en ella, no puede él escribir Sefer Torah, tefilín o mezuzot, y por lo tanto va a estar pasul. Entonces en este caso, ¿quién es el único que puede hacer los tefilín? El Israel. Únicamente el Israel.
Y aún así, cuando Israel escribe un tefilín, no necesita decir verajá. Como está escrito que Rabbi Jia de Rabuná le dijo en nombre de Rabbi Yohanan, envió en nombre de Rabbi Yohanan. Cuando se pone el tefilín de la mano, se lo coloca, le aniach tefilín. El de la cabeza, cuando se lo pone, nosotros no acostumbramos a Ashkenazim, ¿sí? Al mitzvah tefilín. O si hablamos, sí, sobre el de la cabeza, mitzvah tefilín. Pero al escribirlo, decir la azot tefilín, no se dice. Aquí tenemos una contradicción contra la regla. ¿Por qué? Porque en este caso solo un Israel lo puede hacer y según la regla debería ser que tiene que haber verajá y no hay verajá en este caso. ¿Sí? Entonces, si es así, la explicación de Rabbi Yosef que dijo no es correcta. Entonces, ahorita tenemos que explicar qué es entonces el causante de la verajá. ¿Sí? Muy bien. El alaba inutama con mitzvah de asiyata gmar mitzvah que con milá falgav de kshera bebet kochavim be Israel tzarich levarech. Bechol mitzvah de asiyata lav gmar mitzvah que con tefilina falgav de pesura bebet kochavim be Israel no tzarich levarech. ובציצית והקה מפלגי. מר סבר חובת טלית הוא, ומר סבר חובת גברה הוא. ¡Qué belleza! Dice la manera, lo que recae, lo que causa que haya verajá es lo siguiente. Escuchen bien lo que causa. Cualquier mitzvah que su realización, su hacer, su realización, ¿sí?, representa la culminación de la mitzvah. ¿Entendieron? Toda acción, toda realización que represente la culminación de esa mitzvah, dices verajá. Por lo tanto, milá, haces milá, cumpliste la mitzvah. Por lo tanto, tienes que decir que verajá, aunque el idólatra está kasher si hace eso. ¿Por qué? Porque la realización, que cuando lo hace el Israel, aunque el idólatra lo puede hacer, cuando lo hace el Israel, la realización representa la culminación de esa mitzvah. Corta y se acabó, no hay más nada que hacer. Pero por otro lado, lo que es, por ejemplo, tefilín, escribir los tefilín. Al escribir los tefilín no cumpliste la mitzvah. ¿Cuándo cumple la mitzvah? Cuando te lo pones. Entonces ahí la realización de la escritura no representa la culminación de la mitzvah. Entonces, por eso no dices verajá, a pesar que el único que lo puede hacer, ¿quién es? Es un Israel. Y ahorita vamos a entender que el mahloket que tenemos en tzitzit, ¿sí? En tzitzit. Que Rav Hasda dice que se necesita poner tzitzit. Un segundo. Sí, ahorita vamos a entender algo increíble. Si se necesita decir verajá, cuando uno coloca las fimias en el hueco. Mahloket. Según la enseñanza del primer Rab, o sea, es Rav Nachman. Y la enseñanza del segundo Rab, ¿quién es? Rav Hasda, que hace la pregunta, dice, mejor dicho. La Gemara explica, es más lo que Rav Hasda opina, que la obligación de colocar tzitzit es jovat talit. ¿Qué significa jovat talit? No depende en cuándo te coloques el talit, sino el hecho que tú tienes una prenda inclusive en tu cajón, de 4 esquinas, tienes obligación de colocar tzitzit. Y por lo tanto, si tienes obligación de colocar tzitzit, aunque está en tu cajón, apenas colocas las fimias, ¿qué pasa? Cumpliste la mitzvah. No tienes que esperar que te lo pongas. Y por lo tanto, el ingreso de las fimias se considera la realización, esa realización representa la culminación de la mitzvah. Por lo tanto hay que decir verajá según Rav Hasda sobre eso. Sin embargo, Rav Nachman, que dice que no hay que decir verajá, él opina que tzitzit es jovat gabra. Entonces, la obligación es cuando uno se lo pone. Entonces cuando metes las fimias en los hilos, no culminas. La obligación es porque te lo vas a poner. Si no te lo has ponido, no culminas todavía. No culminas, no hay que decir que verajá, todo cuadra perfecto. Seguimos, Rabotay. ¿Sí? Amarle Ramordejai le Rabashe. Atun haji matnitula, anan haji matninan la. Amar viuda amar rab. Minayin le tzitzit ve'od kochayim shekeshera. Shenemar daber ben Israel ve'asu lahem tzitzit ya'asu lahem acherim. La Gemara, hasta aquí habíamos leído, ¿no? Sí, habíamos leído hasta acá, sí. Viene Ramordejai le dice Rabashe. Hasta ahorita dijimos que Rabiudá en nombre de Rab, ¿qué dice? Que un tzitzit que lo coloca ¿quién? Un idólatra, pasul, ¿sí? Así dijimos que dijo Rabiudá en nombre de Rab, la segunda enseñanza de Rab, ¿sí? Viene Ramordejai y le dice a Rabashe, así ustedes tienen la versión. Pero nuestra versión es que Rabiudá dice en nombre de Rab que un tzitzit que coloca un idólatra está kasher. ¿Y de dónde lo aprendemos? Del pasuk en Bamidbar 15:38. Daber bnei Israel ve'asu lahem tzitzit. Daber bnei Israel ve'asu, y que le hagan al bnei Israel, ¿quién? O bnei Israel mismo o los idólatras. Entonces aprendemos, según esta versión, es una versión contraria, que efectivamente si los idólatras colocan, ingresan los tzitzit, está ¿qué? Kasher. Seguimos ahorita algo nuevo. Dice la Gemara, Amar Rabiudá, Amar Rab.
Asaan min hakotzim umin hanimin umin hageradim pesula. Min hasisim כשרה, כי אמרית כמד שמואל, אמר אף מן הסיסים פסולה, באינן תביעה לשמה. כתנאה, ציפן זהב או שתלה עליהם אור בהמה טמאה פסולות. אור בהמה טהורה כשרות. ואף על פי שלא יבדל נשמן. רבי שמעון גמליאל אומר, אף אור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדן לשמה. Escuchen este tema, Rabotay, que es un tema interesante. Hoy en día, cuando uno va a comprar unas fimias, están en concepto de tviá lishma. ¿Qué es tviá lishma? Que el hilado fue hecho lishma, con intención de tzitzit. ¿Se necesita o no se necesita? Este es el tema aquí, presten atención. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab. ¿Qué pasa a una persona que hace un tzitzit de los kotzim? ¿Qué son kotzim? Espinas, traducción literal, pero aquí kotzim se refiere, voy a usar ese término en hebreo, ¿sí? Pero voy a explicar a qué se refiere. Kotzim aquí se refiere a los hilos que quedan colgando cuando uno hace una prenda en los bordes. Esos hilos le llama ¿qué? Los kotzim. O si hace los hilos del tzitzit de los nimim. ¿Qué son nimim? Vamos a decir que hizo un bordado a la prenda y quedó parte del bordado. Eso es nimim. Geradim, ¿qué es geradim? Los hilos marginales. ¿Qué significa hilos marginales? Una prenda está hecha de shtiva erev. ¿Cómo se dice en español? Tiene una palabra. Bueno, los que están a lo ancho y a lo largo. Y a veces los que están a lo largo no llegan hasta el extremo y quedan unos... lo largo queda hasta un lugar y quedan los anchos nada más. ¿Sí? Eso se llaman hilos marginales que quedan. Entonces viene ahorita todo el común denominador de todos estos hilos es que no son hilos separados, sino son hilos que son parte, que ya están conectados ¿a qué? Conectados a la prenda. Viene Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi y dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que cuando le quedó estos hilos que están conectados a la prenda, los agarra y los convierte en ¿qué? En hilos para que sean los hilos de él tzitzit? Pasul. Está pasul. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue colocado, no obstante está conectado a la prenda, pero no es, muy bien, no fue colocado, no fue lishma. Sin embargo, sí agarró un hilo de una bola de hilos, ¿cómo se llaman esas bolas de hilos que están? El hilo tiene un nombre, pero bueno, la bola de hilo, ¿sí? Ahí sí puedes sin problema usarlo, esos hilos como tzitzit, como las finas. A pesar que esos hilos son cualquier bola de hilos que no fueron hilados, lishma. Sí, lo importante, según Rabbi Yehuda en nombre de Rab, es colocarlo lishma. Entonces, si agarras un hilo y lo colocas, lishma, perfecto. Pero si lo agarras de algo que ya estaba conectado, ya sea kotzin, ya sea nimim, ya sea geradim, entonces no está ni la colocada lishma y por lo tanto está pasul. Así opina aquí en Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Dice Rabbi Yehuda, cuando dije esto en nombre de Rab en frente de Shmuel, me dijo Shmuel que no, que también se agarra de los sisin, o sea, de esa bola de hilos, ¿sí? Y lo coloca dentro, aunque la colocó lishma, pero ya que la tviá, el hilado de esos hilos, no fue que lishma, también está que pasul. O sea que Shmuel opina que no solamente la colocada de los hilos en la prenda tiene que ser lishma, sino también que la tviá de ellos. Hoy en día hay otro nivel, niputz lishma también, pero bueno, que es el proceso de la limpieza de la lana. Bueno, no vamos a entrar en eso. Dice la Gemara, este mahloket de Moraim que vimos cuadra en paralelo aparentemente con un mahloket similar de Tanaim respecto a tefilín. Escuchen bien, dice la baraita lo siguiente: ¿qué pasa si una persona, en vez de colocarle las cajitas, los batim, ¿cómo se llaman las batim? Las cajitas que tenemos de cuero, en vez de cuero las hizo de oro, de oro, o la hizo de piel, de cuero, pero de piel de un animal tamé, pasul. Sin embargo, si la hizo esas cajitas las hizo de cuero de un animal tahor, está kasher, a pesar que el cuero no fue tratado, no fue curtido, lishma. Así opina quién, Tanakama. Sin embargo, Rabban Shimon Gamliel discute, dice, no, también tefilín que fueron hechos de cuero de tahor, pero no fue aibud lishma, no fue curtido lishma con intención de tefilín, ¿está qué? Pasul. O sea, aparentemente, el mismo mahloket de tefilín también aquí se necesita lishma en ese paso adicional, en ese paso previo, en ese paso de los tefilín de curtir. Y aquí también, si se necesita lishma en ese paso previo, en ese paso de hilado. ¿Sí? Entonces aquí aparentemente Rabo iría como Tanakama y Shmuel iría como la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Amarle a Bayel a Shmuel bar Rabbi Yehuda. Hay tejelta, ejitzav itula.
Amarle maitinan dam gilazón, vesamanime veraminan leu beyora o martejinan le, veshakrina purta bebeata, vetaaminan leu beudra, veshadinan le, lehau beata, vekaninan le leudra. Shmaminetra, shmamina teaima pesula, ushmamina de vaina tsevia lishma, ushmamina teaima pasla, hainu teima pesula, hainu tsevia lishma. Amar Hashem matam kamar, matam teaima pesula, mishum de vaina tsevia lishma. Ketanae teima pesula. משום שנאמר תכלת, כליל תכלת, דיבר רבי חנינא בן גמליאל, רבי יוחנן בן דבאי, אומר אפילו מראה שני שבא כשר, משום שנאמר ושני תולעת. Y con esto acabamos para hoy, para la clase. Dice la Gemara, ahorita nos vamos a hablar sobre la pintura, ¿cómo se dice? Teñir, sí, sobre la teñida, sobre el teñido de los tzitzit, ¿con qué color? Con celeste, con tejelet. Le dice Abayé a Rav Shmuel bar Rav Yehuda. Abayé a Rav Shmuel. Este hilo de tejelet, ¿cómo es que nosotros procedemos a teñirlo, a pintarlo? Miren qué bonito el orden. Le dice Rav Shmuel a Abayé. Se trae la sangre de un gilazón. ¿Qué es un gilazón? Vamos a ver más adelante. Sí, vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante qué es exactamente. Pero se trae la sangre del gilazón y se traen ciertas hierbas, ¿sí? Y vamos, no es tan pashut que es, vamos a ver. Entonces se trae sangre del gilazón, después se trae hierbas, ciertas hierbas, y después eso, entre la sangre y las hierbas, se mete dentro de una olla, se prende fuego, se calienta, y después tengo una mezcla de hierbas con esa sangre, y esa es la pintura. Pero antes de usarla para tejelet, para mitzvah de tejelet, agarramos un poquito de la pintura esta. ¿Cómo la agarramos? La probamos, tenemos que ver qué sirve. ¿Cómo la agarramos? Agarramos una cáscara de huevo, ¿sí? Y en la cáscara de huevo agarramos un poco de esta pintura y ahí metemos un poco de lana para ver si el color quedó bien, ¿sí? Y después, una vez vemos que quedó bien, importante que lo que te quedó los residuos de lo que queda en la cáscara de huevo, no lo vayas a usar otra vez. ¿Qué tienes que hacer? Botarlo, ¿sí? Y después, ¿qué hacemos para que no se vayan a confundir? Que boten no, la cáscara ya la botaron eso, pero los residuos ya lo botaron, ¿sí? Que boten la lana que pintaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa lana la pintaron para verificar, como prueba. Entonces, así nos dice, así le respondió a Rav Shmuel Abaye. Dice la Gemara, podemos aprender 3 cosas de esto. Primera, que efectivamente cuando una persona tiene una lana, un hilo, y lo pintó con tejelet, pero de forma de prueba, está pasul. Y por eso decimos que hay que quemarlo. Segunda cosa que aprendemos es que vemos que la pintada de la teñida tiene que ser lishma, con intención de tejelet. Y tercera es que teaimá pasla. La tercera alajá es que vemos que cuando una persona tiene un poco de provecho del utensilio donde está el tejelet, ya no puede usar el resto. Y por eso necesitamos agarrar un poquito en una cáscara. O sea, cuando uno tiñe, cuando uno pinta directo del utensilio donde está la pintura, todo se daña. Y por eso se requiere que saques un poquito con huevo, lo uses y después lo que te queda en ese huevo, lo botas. ¿Por qué? Porque si tuviste provecho de lo que está en ese mismo recipiente, ya lo tienes que botar. ¿Sí? Esas son las 3 cosas que aprendemos. Pregúntale a las primeras 2 no son 2. ¿Cuáles son las primeras 2? ¿Qué dijimos? Que cuando haces una pintura con intención de prueba, pasul. Y la segunda, que tienes que hacerla con intención de lishma. Es lo mismo. Es lo mismo. Dice Rav, no, en verdad no son 2. Es una la razón de otra. ¿Por qué? ¿Por qué cuando haces con prueba está pasul? Porque es necesario que se haga ¿qué? Lishma. Dice la Gemara. Ahorita el último estudio, que el principio es el tercero y ahorita es el segundo porque los primeros 2 son 1. Básicamente, ¿cuál es el último estudio? Teaimá pasla. Que es teaimá pasla, que cuando uno verifica, o sea, cuando uno tiene cierto provecho de un utensilio que tiene pintura, anula y se prohíbe ¿qué? Toda la pintura. Y por eso se requiere, en ese caso, que agarres un poquito, de ahí tengas provecho y el resto lo botas. ¿Sí? Y los residuos que quedan en el huevo lo botas. Si dice la Gemara, esta última alajá en verdad es un mahloket. Un mahloket en la baraita. Dice la baraita que efectivamente, si una persona tiene tinta de tejelet que lo usó para verificar si está buena la tinta o lo usó para pintar lishma, según la explicación de Rashi,
eso invalida el resto de todo lo que estaba, toda la tinta, toda la pintura que estaba en ese mismo recipiente. ¿Y dónde lo aprendemos? Esto cuadra con lo que dijimos antes. ¿Y dónde lo aprendemos? Del pasuk en Shemot 28:31. Kelil tejelet. ¿Qué es Kelil? Completamente tejelet. Así dice Rabbi Haina Ben Gamliel. ¿Qué es completamente tejelet? Es que tienes que agarrar algo que está completamente concentrado el tejelet. Y cuando ya metiste algo, ya puedes agarrar un poquito más del tejelet ahí. O sea, ya no queda el completo, no queda el kalil ahí. Por eso decimos que está pasul. Sin embargo, Rabbi Hanan Ben Dabai discute y dice, no. También el segundo mar'e, o sea, agarras, pintas una vez y pintas una segunda vez y tercera vez, también está bien. ¿Y dónde lo aprende? De Vaikra 14:4 respecto al color rojo. Ushnito lat, ¿sí? Que es color rojo. Y Doresh interpreta el shni como sheni, que ahí el color rojo se puede usar 2 veces. Igualmente ahí, de la misma manera que en el color rojo se puede 2 veces, también en tejeret se puede 2 veces y 3 y 4 también. Vemos que es un mahloket. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.